decimos al Señor te amo, pero no estás haciendo lo que Él te pidió que hicieras. Esas palabras, ¿de qué sirven, hermano? Si no hacemos su voluntad. Amén, hermanos. En este pasaje hace 3 preguntas demasiado claras y no nos vamos a meter al griego. Lo vamos a dejar sencillo el mensaje, pero la pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? Yo creo que todos podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús le hizo la misma pregunta 3 veces? Muy probable que en ese momento Jesús recordó la promesa que Pedro le había hecho. ¿Recuerdan su promesa? Aunque todos estos te negaran, Señor, yo nunca te negaré. ¿Cuántas promesas le has hecho al Señor, hermano, que no has cumplido? Y Pedro recordó aquella promesa del capítulo 18. Unos cuantos capítulos atrás nos promete serle fiel hasta la muerte. Vayamos a un pasaje paralelo. Mateo capítulo 26, verso 69 lo expone de una manera más amplia. Mateo 26, 69, se le acercan unas personas a Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Y esta criada le hizo una pregunta y le dijo, tú también estás con Jesús el Galileo, tú eres de esos cristianos. Recordemos que el título cristiano no nos lo puso Cristo, nos lo pusieron los inconversos, hermano. Y cuando alguien decía, esa persona es un cristiano, es porque eran un seguidor de Cristo o un Cristo pequeño, porque seguían a Jesús, hermano. Y se le acercó una criada y le dijo, tú eres de esos que andan con Jesús, tú eres un cristiano. Y dice la Escritura, hermanos, mas él, ¿qué palabra dice ahí? Negó. No sé de quién me hablas. No sé de qué me estás hablando. Yo cristiano, no sé de qué me estás hablando. Negó a Cristo y su creencia, hermano. Primera escena. Versículo 71. Ya la criada le pregunta, él responde, no, no soy cristiano, no soy de los de Jesús. Saliendo él a la puerta le vio otra, esta ya era otra persona, hermanos. Y le dijo de los que estaban ahí, no, sí, este es de los que andan con Jesús, el Nazareno, el que se dice ser el rey de los judíos, el Mesías. Él es de ellos, él es cristiano. Versículo 72, pero él, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Ojo, pero no negó igual. La segunda vez fue distinta a la primera. La primera solo negó y dijo, no sé ni de quién me hablas y yo no soy cristiano. Pero la segunda negó con juramento, hermano. Ya fue desleal a 2 principios, hermano. No tomes el nombre de Dios en vano, sigue siendo Biblia, hermanos. Y no solamente lo negó, sino que juró que no negaba a Cristo, hermanos. Juró que no conocía, a Cristo. Verso 73. A veces pensamos que es la misma, pero fueron 3 personas distintas las que dijeron, no, si tú eres cristiano. Pasó un poco después y acercándose, por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente no te engañes, tú eres cristiano. Tú eres un seguidor de Cristo. Y fíjense, hermanos, porque esto hasta suena muy bien. Dice, porque tu manera de hablar te descubre. Hermanos, nuestra manera de hablar debe ser distinta. ¿Te imaginas que alguien te escucha allá afuera maldiciendo y que digan, ¿y eso qué es cristiano? ¿Sabes que él, aunque estaba lejos del Señor, al menos tenía el hablar correcto? Y hay personas en lo que se sientan en una iglesia y su hablar es bien incorrecto. Dice, tu hablar te descubre porque hablas de una manera correcta, no hablas con maldiciones, hablas con educación. El testimonio de un cristiano debe ser que habla con gracia y de una manera educada, hermanos, amén. Verso 74 dice la Biblia, hermanos, entonces él comenzó a, ¿qué dice ahí, hermanos? Primero negó, luego negó con juramento.
Luego negó con juramento y maldición, hermanos. No fueron igual las tres. Fue un proceso en decadencia cada una de las tres. Negó maldiciendo. No conozco tal hombre. Hablando de Cristo Jesús, hermanos. Negó con juramento, negó con maldición y ahí cantó el gallo. Yo creo que en ese momento Pedro, hermano, se acordó de lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Pedro, antes de que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. Lo niega 3 veces, hermano, y en ese momento canta el gallo. Siguiente texto, 75. Pedro, al acordarse, hermano, y al él mismo escucharse que él juró, que él maldijo, dice la Escritura que él lloró amargamente. Y hermanos, cuando un cristiano peca, un cristiano debe sentirse terrible, hermano. Lo voy a repetir. Cuando un cristiano peca, debe sentirse terrible. Hay cristianos que pecan deliberadamente, hermanos, y se sienten como si nada. Yo a veces digo, ¿esa persona genuinamente podrá ser salvo o salva? No predico dudas de salvación. Recuerdo que una hermana hace tiempo se me acercó y me dijo, sorprendida, pastor, no sé por qué el pecado ya no me sabe, pero ella sorprendida. Le dije, pues qué bueno, hermana, da testimonio que usted salva. Gloria a Dios, hermanos. Lloró amargamente, buscando que Dios lo restaurara. Antes de que Pedro lo negara 3 veces, la escena que acabamos de estudiar, vayamos un poquito más atrás, Mateo 26, ahí mismo, pero versículo 58. Dice la Escritura, hermanos, más Pedro le seguía. ¿Qué dice ahí, hermanos? Pregunta, ¿sí le seguía? ¿Le seguía como debía seguirle? Tenemos cristianos que se congregan, que viven lejos de Dios, hermano. Hermano, qué tristeza. Y a veces nuestra justificación es, pues voy de vez en cuando. Hermano, ¿estás siguiendo a Cristo como debes seguir a Cristo? Y esto en sí mismo es un mensaje, hermanos, porque es un proceso en la decadencia de la vida de Pedro. Tengamos cuidado, primero le seguía de lejos, después le negó con juramento, le negó con maldición, y siempre es un proceso en la decadencia en la vida de un cristiano, hermanos. No es mi mensaje de esta noche, pero es curioso pensar por qué Jesús le hizo la misma pregunta 3 veces. ¿Por qué le preguntó 3 veces Pedro, ¿me amas? Tal vez tiene algo que ver con esta historia. Regresamos a Juan 21:15. Juan capítulo 21, versículo 15, y nuestro Señor Jesucristo le expone la pregunta a Pedro, y la pregunta es muy clara. Simón dijo, hermano, vámonos desde antes, cuando hubieron comido. ¿Recuerdas que Pedro se desanimó, se fue a la pesca, pescó todo el día y no tenía nada que comer? Porque cuando lo intentas tú solo, no serás prosperado. Se acerca Jesús, hermano, y con tanta bondad le da de comer, hermano. Tampoco voy a predicar esa parte del mensaje, pero le preparó un pescado ya asado, hermano. Jesús siendo tan bueno, dándole de comer cuando se había apartado. Cuando no solamente se había apartado él, sino que se llevó a 6 discípulos con él en su desánimo. Pero le hace una pregunta, hermanos, y el enfoque del mensaje está en la pregunta. Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Nuestra primera respuesta sería pensar que se refería a su negación. Sin embargo, hace un énfasis al decir, más que estos. Cuando le hace la primera pregunta, hermanos, y no me voy a meter al fondo, pero la primera pregunta, si leyéramos el original, diría ágape. ¿Tienes un amor a mí que es el amor más sublime que hay, Pedro? ¿Me amas a mí sobre todas las cosas, Pedro? Haciendo un recordatorio de Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pedro, ¿me amas con ese amor ágape más que a estos? ¿Qué pueden ser más que estos, hermanos? Yo veo 3 cosas. La primera pueden ser sus amigos, los 6 discípulos descarriados que andaban con él. ¿Me amas más que estos, tus 6 discípulos? En segundo lugar, pudiera ser su alimento, ya que estaba comiendo un pescado en ese momento. ¿Me amas más que tu alimento, Pedro?
O el otro pudiera ser su pasatiempo o trabajo, porque él se dedicaba a la pesca, aunque se había retirado, pero había regresado a la pesca. ¿Me amas más que tu pasatiempo o tu trabajo? Esto en sí es una enseñanza. ¿Amamos a Dios más que nuestros amigos, alimentos, pasatiempo o trabajo? Dios nos ayude a responder, sí, Señor. Te amo más que todo lo demás. Amén, hermanos. Y Pedro, como todo buen cristiano, diría, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Dejemos algo muy claro, hermanos. Él sabe. Jesús no le responde cuando él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Verdad que Jesús nos dice, qué bueno, hijito? ¿O sí dice eso, hermanos? Dice, y le dio una palmada en la espalda. ¿Verdad que no dice eso, hermanos? ¿Cuánto más vamos a denigrar nuestro amor a Dios, hermano? ¿Cuánto más? Oh, tú lo sabes, Dios. ¿Cuánto más? Y todavía usando un vocabulario piadoso. Tú lo sabes. Y Jesús muy concretamente le dijo, apacienta mis ovejas. Si tú te atreves a decir que me amas, apacienta mis corderos. Porque es muy fácil decir que amamos a Dios, hermano, pero otra es que agarres tu Biblia, que agarres unos folletos y le vayas a hablar a la gente allá afuera que en Cristo hay salvación, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios que te congregaste, pero no es suficiente. Tienes que hablarle a otros de Cristo, hermano. No tiene que ser miércoles y sábado. Yo entiendo que hay responsabilidades, hermano, lo entiendo perfectamente. Si el miércoles no puedes, hermano, yo mismo te predico, no vengas, hermano, a ganar almas. Pero ¿y el sábado, hermano? No me digas que trabajas todo el sábado, hermano. ¿Es cierto que no tenemos 2 horas en toda la semana para predicarle a alguien el evangelio? ¿Es en serio esto, hermano? ¿Es en serio? Y todavía decimos que amamos a Dios. No, hermano, Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pues entonces demuéstralo. Apacienta mis corderos. La respuesta fue clara y concisa. Si te atreves a decir que me amas, apacienta mis corderos. Nuevamente, qué fácil es decir que amas a Dios. Otra cosa es salte al solecito o a la lluvia y dile a alguien allá afuera que probablemente te va a rechazar, hermano, y que le digas, Cristo te ama, murió por ti para salvarte y para llevarte al cielo. Ahí no le tienes que decir a nadie que amas a Dios, porque no hay otra razón alguna que salgas a hacer eso más que amas a Dios, hermano. Aquellos, hermano, que cada miércoles y cada sábado, y nuevamente, hermano, no tienen que ser los 2, pero escoge al menos uno. Pero aquellos que sacrifican su tiempo, hermano, que sacrifican sus actividades, tal vez dejan de ganar más dinero por trabajar más tiempo o simplemente descansar y llevan su preciosa palabra con acciones, muestran que aman a Dios, hermano. A veces me sorprende, hermano, cuando salimos a evangelizar y hay gente que piensa, pues que no tendrán nada que hacer. No tenemos muchas cosas que hacer, pero Él es nuestra prioridad. Y si buscamos primero su reino, lo demás será por añadidura. Amén, hermanos. Y tenemos bastantes cristianos ateos en la práctica. ¿De qué sirve que creas el papel, hermano, si no lo haces? Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. La enseñanza es muy clara y es muy concisa, hermanos. Es como si Jesús le estuviera diciendo, hermano, y por favor solamente léelo, Pedro, no solo digas que me amas, demuestra que me amas. Primera de Juan capítulo 3, verso 18. Primera de Juan 3, 18 dice la escritura, hijitos míos, no amemos de qué, hermanos, ni de lengua, porque de lengua nos echamos un taco, hermano. Está en el griego. No vale, hermanos. Es como si le dices a tu esposa te amo y no le llevas de comer, hermano. Es incongruente. Es lo mismo decir a Cristo te amo y no le sirves, hermano.
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y cuando lo haces no tienes que gritar, oh Cristo, te amo. Con tus acciones estás demostrando que amas a Cristo, hermano. El amor se demuestra. Les voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué tú sabes que Jesús te ama? ¿Por qué sabes que te ama, hermanos? ¿Alguien? Porque murió por nosotros, porque lo demostró en la cruz. Vamos a llegar a esa parte, pero ¿cómo tú demuestras tu amor a Él, hermano? No estás comprando la salvación, ya eres salvo, hermano. Pero ¿cómo tú demuestras que amas a Dios, hermano? Y tampoco es para que otros vean que lo amas, hermano, eso es fariseo. Pero ¿cómo demuestras tú que amas al Señor? Porque mi Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. O sea que se importa. Mi Biblia dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Tienes alguna, hermano? Nuestro amor debe hacerse palpable y visible, ojo, en nuestro servicio a Dios. Cuando el coro se pone aquí a cantar, es visible que los hermanos aman al Señor, hermanos. Cuando tomas su palabra y te llevas unos cuantos folletitos, hermano, y le dices a alguien, mira, Cristo te ama. Tú estás demostrando, hermano, que tú en verdad crees lo que enseña este libro y en verdad amas a Dios en hechos y en verdad. Vayamos a Lucas 7:47. Este pasaje debe sorprendernos, hermano. Lucas 7:47, miren lo que nos enseña. Dice la Escritura, por lo cual te digo que que sus muchos pecados le son perdonados, y gloria a Dios que nuestros pecados han quedado bajo la sangre de Cristo, hermanos, porque amó mucho. Ojo, hermanos, mas a quien se le perdona poco, ¿qué dice ahí, hermanos? Quisiera preguntarte, hermano, ¿a ti Jesús te perdonó poquito o te perdonó mucho? ¿Estás seguro, hermano? ¿O fue poquito? Entonces, ¿por qué amas tú poco? ¿Por qué? ¿O amamos de palabra? Pero Dios nos manda a amar en hecho y en verdad. Y si tú crees que Jesús te ha perdonado mucho, entonces vas a amar mucho. Si dices, no, pues yo no era tan malo, pero ¿cuántas veces saliendo a evangelizar, verdad? No, yo no peco. Digo, válgame la cuarta persona de la Trinidad. Todos pecamos, hermano. Todos pecamos mucho. Todos hemos sido en gran manera perdonados, hermano. Deberíamos amar mucho. Y el que mucho ama, mucho sirve, hermano. Lo que Jesús le enseñó a Pedro es, si crees que te perdoné mucho, sírveme. El amor se demuestra, el amor se expresa, hermanos. Decir te amo no vale ni 2 pesos, hermano. Pero al demostrarlo no es necesario que lo digas, porque lo respaldas. Y los hechos pesan más que las palabras. Pensemos en lo que hizo Jacob por amor a su mujer, hermanos. Vayamos a Génesis 29:18. La Escritura nos dice, hermanos, Jacob amó a Raquel, la vio de lejos, se enamoró de ella. Y fíjense lo que dice la Escritura, hermanos. Y dijo, yo te serviré, ¿cuánto tiempo, hermanos? 7 años iba a servir Jacob porque amaba a quién, hermanos. ¿Cuántos años le iba a servir? 7 años, hermano. ¿Tú crees que él amó? Versículo 20, mira lo que dice, hermanos. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba, y las hermanas dicen, Pregunta, hermano, ¿crees que Jacob amó a Raquel? ¿Por qué? Porque sirvió ¿cuánto tiempo? ¿Por amor a quién? ¿Cuánto has servido tú por amor a Dios? Que no me vengas a espiritualizarlo allá arriba, hermano, porque solo es justificación. ¿Crees que fue fácil trabajar 7 años, hermanos? No,
Pero era tanto el amor que tenía Raquel que valía la pena hacerlo, porque la amaba. Entonces yo quisiera preguntarnos, ¿por qué no servimos? ¿Por qué no apoyamos? ¿Y por qué no predicamos el Evangelio? ¿Será que no amamos lo suficiente? Spurgeon decía, no es problema de tiempo lo que tenemos, es problema de corazón lo que tenemos. Porque siempre encontramos tiempo para comer, ¿verdad que sí, hermanos? ¿O no? Hoy no comiste en todo el día, hermano. Ni una coquita jalaste del refri, hermano. Nada. ¿Verdad que sí encontramos tiempo? ¿Verdad que en la noche encontramos tiempo para dormir? A veces hasta encontramos tiempo de sobra para meternos al Facebook, hermano. Pero para Dios, tú me entiendes, Señor. ¿Me das un poquito más de audio? Estoy bien ocupado. Hermano, ¿cuánto tiempo desperdiciamos en internet? Le parecieron como días porque la amaba. Solo aquel que ha experimentado el gozo de conocer a Cristo, que puede decir que su sangre perdonó sus pecados, que Cristo lo ha librado del infierno que merecía, que en esta vida nos bendice y si fuera poco nos llevará al cielo por la eternidad. Lo mínimo que puedo hacer es, ¿qué puedo hacer para ti, Señor? No para ser salvo, sino en gratitud a la gran salvación que nos ha dado, hermanos. Amén. Vayamos a Hebreos 12:28. Cuando hay tanto ruido por la lluvia hay que poner con intención más atención, hermanos. Hebreos 12:28 dice la Biblia, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice ahí, hermanos? Y mediante a la gratitud, ¿qué debemos hacer con la gratitud? ¿Le sirvamos con nuestro espíritu, hermano? No, hermano, con tu vida, con los dones que Dios te ha dado, con tus talentos, con tus pies, con tus manos, con tus labios, con tu vida, hermano. Con gratitud sirvamos a Dios. Ojo, ¿por qué no sirven a Dios? Porque no hay gratitud, porque no ha hecho mucho por ti. Por eso nos pesa llevar un folleto. Por eso nos pesa predicar el Evangelio, por eso te pesa venir al ensayo, por eso te pesa servirle, por eso te pesa apoyar y por eso te pesa, hermano, apoyar con un refresco para un convivio, hermano, que tú mismo te vas a tomar. Amén y de nada, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás dispuesto a dar tu vida a todo lo demás y Dios y su obra no te importa, hermano? ¿Por qué? Porque no le amas y porque no tienes gratitud. Él ha sido bueno, hermanos. Y en gratitud sirvamos a Dios. No hay gratitud, no hay servicio, hermano. Agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo reaccionas a la salvación que Dios te ha dado? Tenemos que tener gratitud y esa gratitud es palpable y visible al tú servir a Dios. Amén, hermanos. Pregunta. Si Jesús te preguntara el día de hoy, ¿me amas? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías, hermano? ¿Que sí? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Verdad que es muy fácil dar esa respuesta, hermano? ¿Verdad que sí es muy fácil? ¿Sabes qué cristianismo vivimos hoy en día, hermano? Sí, Señor, te amo, pero ir a la iglesia, ahí está lloviendo. El mensaje ya tardó un poquito más, Señor, y mi novela, ¿qué pasó? Y lo peor es que no es broma, hermano. Eso es lo peor. Sí, Señor, te amo, pero ay, leerla cada día, no lo amamos, hermano. Sí, Señor, te amo, pero pues, ¿cómo voy a ser fiel en mis diezmos y ofrendas si apenas me alcanza? Y no crees lo que enseña esta Biblia y nunca te va a seguir alcanzando, hermano. Sí, Señor, te amo, pero orar. Sí, Señor, te ama, pero salir a testificar, yo. No le amamos como debemos. Es fácil decir que amamos a Jesús. Otra es vivirlo y respaldarlo con tus acciones año tras año, tras año, tras año, tras año. Porque cualquiera lo hace 6 meses, hermano.
Si Cristo nos respondiera, ¿me amas, hermano? No hay necesidad de decir que sí. Digamos, sí, aquí estoy en la iglesia, no importa si hace calor, no importa si hace frío, no importa si llueve, yo voy a la iglesia porque te amo, Señor. Me amas, sí, estoy orando, estoy sirviendo, salgo a predicar. Eso es vivir y respaldar que amas a Dios, hermano. Vayamos a Santiago 4:4. Santiago capítulo 4, versículo 4, no solamente es exteriormente con nuestras acciones, sino vivir una vida que agrade a Dios, hermano. La Escritura dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él hace morar en nosotros nos anhela? ¿Qué dice ahí, hermanos? Celosamente. Ojo, cuando tú te casaste, hermano, y le dijiste a tu esposa, te acepto, ¿cuántas mujeres aceptaste ahí, hermanos? Una. Ojo, ¿y a cuántas rechazas? A todas. Ojo, no solo dices sí a una, dices no a todas. Ojo, ojo, cuando le dices sí, Señor, te acepto a ti, es tu deber decirle que no al mundo y al pecado. No solo aceptas una mujer, rechazas a todas ahí. Cuando tienes a Cristo, no solo aceptas a Cristo, rechazas lo incorrecto. Y si no, nuestra alma es adúltera. Amén, hermanos. Qué fácil es decir yo amo a Dios, pero tenemos cristianos que dicen que aman a Dios, pero se emborrachan el sábado, hermano. No aman a Dios. Amén, hermanos. Vayamos a Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Sí se escucha bien? Sí, este escucha mejor, ¿verdad? Muy bien, hermano. Siempre los servicios que no se oyen son los más buenos, hermanos. Romanos 5:8, más Dios, ¿qué palabra dice ahí? Muestra. Más Dios, ¿qué palabra dice ahí? ¿Qué mostró Jesús, hermano? ¿Cómo lo demostró? En la cruz. Pregunta, ¿Jesús te demostró su amor a ti? ¿Sí o no? Pregunta, ¿tú le demuestras tu amor a Él? Si Él lo demostró, ¿por qué tú no? Si yo te pregunto, muéstrame su amor, veremos que fue en la cruz demostrado. Si alguien te pregunta, demuéstrame que lo amas, ¿qué puedes decir, hermano? ¿Qué puedes decir? ¿Me aprendí el Salmos 23? ¿Cómo la gente puede saber que tú amas a Dios? ¿Te cuesta congregarte? ¿No lees la Biblia todos los días? ¿No oras? ¿No apoyas la iglesia? ¿No predicas el evangelio? ¿Cómo demuestras tú que le amas? No es cierto, hermano. Hijitos míos, ámenme en hechos y en verdad. Cristo lo demostró llevando el sufrimiento, cargando una cruz, sufriendo los latigazos, siendo fiel en las burlas, jalando sus barbas, coronándolo con espinas, clavos en las manos, clavos en los pies, morir por el mundo. Y yo digo, no tengo tiempo de hablarle a uno de Cristo, hermanos, pero le amo con todo mi corazón. Apacienta mis corderos. A veces pensamos que amamos a Dios, hermano, pero quiero que pensemos en esto. Estaba jugando, hermano. Si le preguntáramos a los de tu familia, los que te conocen, oye, ¿ama a Dios? ¿Qué respondería quien vive contigo? Hermano, si le preguntamos a tu esposa, oye, ¿tu esposo ama a Dios? ¿Qué respondería? Viceversa. Quien más te conoce es quien vive en casa, hermano. Y si alguien le pregunta a esa persona, oye, ¿en verdad ama a Dios? ¿Qué respondería esa persona? Porque nosotros vamos a gritar, sí, le amo.
Pero ¿qué dicen las personas que viven, que nos conocen? ¿Qué dicen, hermano? Te encuentran leyendo la Biblia, orando, sirviéndole, sales a predicar el evangelio, vienes al ensayo del coro, vienes al ensayo de la orquesta, hermano, estás entusiasmado con servirle. Otros pueden ver que es palpable tu amor a Dios. Dios lo demostró, nosotros debemos demostrarlo. Y el amor a Dios es el motor más grande de un cristiano, hermanos. Segunda de Corintios 5:14, miren lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14, dice la Biblia, porque el amor de Cristo, segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? Nos constriñe, nos sacia, nos motiva, nos alienta. Aunque estemos cansados, su amor nos motiva a ir a la iglesia, aunque no tenga ganas. Y escúchame bien, hermanos, muchas veces no quiero ir a ganar almas, hermano, te confieso mi pecado. Pero ahí voy a estar cada sábado ganando almas, porque es mi deber, hermano, porque amo a Dios y es lo que Dios me ha mandado a hacer, hermano. No es cuestión de querer o no querer, hermano. Es cuestión de que mi prioridad es el Señor y debo hacerlo, hermano. ¿Tú lo haces? ¿O solo le amas de palabra? Si lo amas, le serás fiel. Si lo amas, leeremos este libro cada día, hermanos. Si lo amas, te vas a involucrar en un ministerio, en el que sea, en el coro, en cunas, en niños, hermano, trayendo algo para el convivio que vamos a tener, y no por el convivio, sino por ser parte, hermano, y por hacer algo. Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras, hermano. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, estoy cuidando de tu obra. Terminamos con la lectura, hermanos. Juan 21:15. Demostremos el amor a Dios que le tenemos al ganar almas, al caminar con Él, leer nuestra Biblia y orar cada día, al asistir fielmente a la iglesia, al servir en un ministerio. Del 15 al 17. Cuando hubieron comido, y qué misericordioso Jesús al alimentarlo, le dijo: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: no te engañes, Pedro. Si en verdad me amas, entonces dale de comer a mis corderos, sírveme. Siguiente verso. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a responder: entonces pastorea mis ovejas. Entonces sírveme, Pedro. Si te atreves a decir que me amas, entonces respáldalo con tus hechos. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, vamos a decirlo juntos: apacienta mis ovejas. Hermano, cierro con una pregunta. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús, hermano? Amén. Si tú dices amén, hermano, es como Jesús te dijera: ¿y por qué no la lees cada día? ¿Me amas? ¿Y por qué no apoyas la obra? ¿Me amas? ¿Y por qué no sales y predicas el evangelio? Decir amar a Dios es muy fácil. Respaldarlo con tus hechos es una cosa muy distinta, hermanos. Hijitos míos, no me amen de palabras, ámenme en hechos y en verdad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mientras el piano comienza.